Hoy estamos aquí para aprobar o no las propuestas de resolución al informe de la Audiencia de Cuentas sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2017. Antes de nada, quiero felicitar en nombre del Grupo Parlamentario Popular a todo el equipo de dirección, técnicos, personal de la Audiencia de Cuentas, en especial al área de la Comunidad Autónoma, por el excelente trabajo de análisis, fiscalización y auditoría de cuentas que refleja este informe. Nuestro más sincero reconocimiento al trabajo que desarrolla la Audiencia de Cuentas. Mi grupo parlamentario ha presentado 14 propuestas de resolución que intentan dar respuesta a una serie de consideraciones en el análisis del informe que nos ocupa, entre las que quiero destacar la siguiente por falta de tiempo. La primera, una muy general. Para aquellas personas que nos enfrentamos por primera vez a este tipo de informe, resulta sorprendente que el 90% de las recomendaciones, aunque no sean obligatorias cumplimiento, se repitan año tras año, así sin que se apliquen o se cumplan. Así, 21 repetidas de otros años y 13 nuevas. Un total de 34 consideraciones o recomendaciones para mejorar la ejecución y la fiscalización de las cuentas y del presupuesto, no solo para el Gobierno del año 2017 de Coalición Canaria, sino también porque se repiten para los gobiernos anteriores. Y les recuerdo que en el 2017 veníamos de 6 años de Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por lo tanto, les recomiendo a algunos portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno que antes de criticar a este lado del Pleno, también se fijen en este otro lado del Pleno, aunque sean ahora sus socios de Gobierno, porque ambos dos son corresponsables del 2017 y de las cuentas y de las recomendaciones. La segunda cuestión que resalto es algo que se repite de forma reiterada en el informe, que tanto la Administración General de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos, las entidades públicas y especialmente el sector público empresarial, y es una cuestión que es que, y ya lo dijo el anterior portavoz, es que existen objetivos marcados, existen objetivos definidos, pero resulta que faltan mecanismos para evaluar el grado de consecución de estos objetivos, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y de la economía en el uso de los recursos públicos. Y creemos que esto es fundamental, establecer esos mecanismos. La tercera cuestión que ponemos de relieve es el punto 1.4, limitación al alcance, que se refleja en el informe y que creemos que es algo que tenemos que resolver. Y hablo de la relación o de la falta de relación entre los deudores tributarios del programa de la Agencia Tributaria Canaria, que no coincide con los pendientes de cobro del sistema de gestión contable. Y esto es un tema importante, porque hay que recordar que el 40% de los recursos de la comunidad autónoma son tributos o vienen de los tributos y que además hay diferencias, por ejemplo, en el IGI, de casi 49 millones de euros. Y a esto debemos añadir otra cuestión relacionada, que también viene en el informe, y es que frente al pago del 87,5% de las obligaciones de pago, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con el elevado volumen de partidas pendientes de cobro de ejercicios anteriores que no se han cobrado, 448 millones, y solo se recaudó de esto 41 millones, casi lo mismo que 40 millones que se dejaron sin cobrar. Pero lo peor de todo esto es que el informe establece que se continúa con la senda decreciente del cobro de los derechos de ejercicios anteriores. Otra cuestión que queremos advertir y que también viene y que está relacionado con lo anterior es sobre la realidad o no del remanente de tesorería declarado. Y se advierte en el informe que según los cálculos y por los cálculos de la provisión de derechos de cobro, que es muy baja, de 13,2, frente a otras instituciones que lo hubieran establecido con esos criterios en 315 millones. Destacar también que existen 439 millones de subvenciones y ayudas sin justificar y que se prescribieron el 33%, 167 millones. Reitera también el informe el incumplimiento de diversas consejerías, organismos autónomos, entidades, a la hora de facilitar todos los contratos realizados y a la hora de presentar las cuentas, aunque hay algo positivo, y es que en el 2017 se recuperó el cumplimiento de la estabilidad, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y antes de terminar, dos cuestiones más. El primero es que el informe pone en relieve el fracaso de los fondos sin personalidad jurídica, los fondos Jeremy y fondos empresariales I+D+I, no solo por la ridícula cantidad ejecutada, sino también por su alto coste. Por ejemplo, los fondos Jeremy, 20 millones, 3 millones solo ejecutados, un coste de 724.000 euros. Por lo tanto, hay que reestructurarlo. Pero esto todavía es más importante aún si tenemos en cuenta que estos fondos en su día, Coalición Canaria y el Partido Socialista, no los establecieron o los metieron
en el plan de lucha contra la pobreza. Un fracaso total. La segunda cuestión es volver a reiterar la necesidad que dentro del sector público empresarial es de establecer unos criterios claros, unos mecanismos claros de evaluar los objetivos que se marcan, la eficiencia, la eficacia en el uso de los recursos públicos. Y aquí recojo, por ejemplo, que con una cifra de negocio agregada de solo 119 millones, tenemos 35 millones de pérdida, un gasto de personal de 66 millones y aportación de los socios de 61 millones o deudas del grupo con 50 millones, con solo una cifra de negocio agregada de 119 millones. Además, el sector público empresarial vuelve a realizar contrataciones sin autorización y volvemos a decir lo de la baja de control en la hora de contratar. Y además hay empresas del sector público que tenían planes de viabilidad, como Proesca o Grecasa, que no lo están cumpliendo. Pero quiero aprovechar el último minuto para hablar de las propuestas de resolución que hemos presentado en relación a 3 que nos ha transado los grupos que apoyan el Gobierno. La 2, la 5 y la 14, que creo que todos ustedes los tienen también en la mesa que preside. Y la segunda cuestión es que vamos a pedir la votación separada de 2 propuestas de resolución. Una de los grupos que apoyan al Gobierno, la HB, y la otra, la 4, de Coalición Canaria. ¿Por qué? En noviembre del 2019, hace apenas 2 meses, ya discutimos el tema de flexibilizar la regla del gasto y el superávit en una proposición no de ley. Y ahí dejamos claro desde el Partido Popular que nos van a encontrar siempre van a encontrar al Partido Popular a la hora de reclamar la flexibilidad del uso del superávit para los problemas reales de los canarios. Pero pensamos que flexibilizar la regla del gasto en estos momentos es una temeridad frente a gobiernos de Canarias y gobiernos de España de la izquierda y apoyados en la izquierda populista y radical, que han empezado otra vez la fiesta del gasto, la fiesta del derroche. Lo acabamos de ver en una comunicación en el Gobierno de Canarias, pero en el Gobierno de España, según la última cuenta, vamos ya por 22 ministros y 4 vicepresidentes, aunque creo que todavía la cuenta no se ha terminado. Todo esto nos lleva a pensar en que tenemos gobiernos de más derroche, de más gastar y de que ya vendrán a subir los impuestos, que, por cierto, en Canarias ya lo han hecho, a las clases medias, a las familias, a los autónomos, que son los que al final terminaremos pagando esto. Por lo tanto, no estamos ahora mismo de acuerdo con la flexibilizar la regla del gasto. Pero es que además, y como dijimos en aquella PNL, no hace falta flexibilizar la regla del gasto para flexibilizar el superávit, para que el superávit se pueda dedicar a los problemas reales de los canarios.